¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Bonitas y Aplicadas. ¡Yupi! Ya estamos en el tercer episodio de este podcast y debido a algunos comentarios, bueno, quizás solamente 2 personas, pero no importa, yo leo sus comentarios, tenemos la parte 2 de Hablemos de Guerra. Antes de partir, les recuerdo que este es un podcast donde mezclamos 2 mundos, el mundo del beauty, del maquillaje, con el mundo de los estudios internacionales en general. Específicamente en este episodio vamos a continuar con historia, porque es muy importante para todas las disciplinas saber la historia. Yo soy Isidora Ladrero, me pueden encontrar en todas mis plataformas como Isi Ladrero. En este episodio, a modo de intro, vamos a continuar lo que dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado estuvimos hablando de todos los acontecimientos que derivaron en la Primera Guerra Mundial. Hablamos de la colonización del continente africano, de la expansión en Europa, de la diplomacia bismarckiana, la paz armada y cómo al final ocurre la Primera Guerra Mundial. Y ahí quedamos. Así que en este episodio vamos a retomar para todo lo que fue el post Primera Guerra Mundial, cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos posteriores. Y por supuesto, mientras nos hacemos un full glam, porque se darán cuenta que con ojeras aquí, todo, porque aquí nos hacemos un maquillaje full glam mientras hablamos de todos estos temas más históricos o más técnicos, para, no sé, que sea más entretenido. Bueno, sin más bla 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 bla, los dejo con la intro y partimos el episodio. Bueno, partimos con un poco de contexto. Isi, ¿en qué año estamos? Recuérdame, ya, estamos en el 1919, se acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. El contexto, devastador. Pero no solo eso, sino que terminamos con la humillación máxima de Alemania. En 1919 se firma el Tratado de Versalles, que como ya lo hablamos en el capítulo anterior, deja en Alemania en el peor de los estados. O sea, los hace asumir la culpa única de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Además de eso, le imponen el pago de una cifra millonaria. Y por supuesto, reparten parte de sus territorios y le quitan Alsacia-y-Lorena, que se lo había ganado en la unificación alemana, a Francia, y ahora en el Tratado de Versalles se lo quitan. Le dicen, no. Bueno, pero para ser sinceros, la verdad es que Alemania, le hicieron eso, pero no era la única potencia o el único país sufriendo en este momento. La guerra mundial fue devastadora. Recuerden que murieron alrededor de 10 millones de personas. O sea, esto fue terrible. Y lo otro es que también hay cierta incertidumbre, porque imagínense que potencias que por mucho tiempo estaban ahí, como el Imperio Otomano, la misma Alemania, el Imperio Austrohúngaro y Rusia, ya habían dejado de existir como se les conocía en esa época. O sea, Alemania, por lo grande que llegó a ser, ahora estaba en el piso. El Imperio Austrohúngaro, que desapareció literalmente del mapa. Rusia, que tenía sus conflictos internos con la Revolución Rusa, estaba con la Revolución Bolchevique por ahí. Y el Imperio Austrohúngaro, que los separan en 2 países, en Austria-Hungría. Entonces estamos en un panorama completamente diferente. Ahora, yo creo que lo único que al pueblo europeo lo mantenía como con cierta esperanza era que decían, bueno, si esta atrocidad que llegamos a hacer ocurrió, es porque ya no puede haber más que esto. Eso decían. Pobres. Ellos pensaron que claro, esta guerra, que como el gran conflicto que hubo entre todos, acabaría con todas las guerras para aquí, para siempre. Ya, bueno. Dejémoslo creer eso, ¿ok? Dejémoslos. Es definitivamente su evento canónico. Metía cualquier cosa. Bueno, pero yo creo que el innegable, ya no quiero decir ganador, pero como actor que se acaparó toda la atención en este momento es Estados Unidos, USA. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que dijimos que Estados Unidos se mete a la guerra en 1917 con un ejército nuevito y apoyar a Gran Bretaña? Entonces básicamente en la Primera Guerra Mundial tiene pocas pérdidas, no quiero decir ninguna porque igual pierde soldados, etcétera, pero
dentro de todos los países, de todo lo devastador que había sido, creo que Estados Unidos es uno de los que menos pierde, además de que en esa guerra, imagínense que ellos estaban en el otro lado del océano. Entonces, lo que les podía impactar era poco en relación a lo que les impactó a los países europeos que estaban en la ruina. Entonces, Estados Unidos se cree más o menos la paz. Estados Unidos es la paz. Porque claro, como habían ayudado a terminar esta guerra apoyando a Gran Bretaña, ellos creen que tienen el modelo de la paz. Y aquí un gran actor, que de hecho después lo vamos a linkear a teorías de estudios internacionales y todo, es Wilson, el presidente de Estados Unidos de 1918. Bueno, ¿qué hace Wilson y por qué nos interesa? Wilson en 1918 propone lo que es conocido como los 14 puntos de Wilson. ¿Y esto qué es? Es un programa hacia la paz basado en la diplomacia. Diplomacia. Propone diplomacia transparente, libre navegación, sin tratos secretos. ¡Wilson! ¡Chiquitito! Todos quisiéramos eso. Todos quisiéramos eso, Wilson. Oigan, y otro punto importante de esto, es que no sé si lo voy a alcanzar a tratar en este video, pero no importa, lo vamos a abordar. Es que uno de esos puntos que propone Wilson es la autodeterminación de los pueblos. Y esto está estrictamente ligado a la descolonización del continente africano. Vayan pensándolo, ok. Vayan uniendo puntos, eso quiero que vayan haciendo. Todo se conecta, todo se conecta. Sigamos. Bueno, Wilson no tenía malas intenciones, pero quiero que sepan que, ¿saben cómo es conocido su pensamiento? Idealista. Nosotros ahora lo estudiamos como Wilson o el pensamiento idealista, porque es ilusorio, un poco, ¿ok? Pero no importa. En esos ánimos de paz, de unión, es que se propone la idea de la Sociedad de Naciones. ¿Qué es la Sociedad de Naciones? Y sí, la Sociedad de Naciones fue el primer foro internacional que se creó con sede en Ginebra y se crea en 1919 como un foro internacional permanente para discutir y dialogar y evitar la guerra. La verdad es que ya desde el inicio fue un proyecto débil, debemos admitirlo. ¿Por qué? Porque Wilson, o sea, Estados Unidos, que fue el país propulsor de esta idea de Sociedad de Naciones, de un foro permanente para compartir, decide no unirse, no ratificar el tratado. Sí, crean toda la parafernalia de toda esta organización, cooperación, foro, no guerras, y después Estados Unidos, cuando llega el momento de ratificar, no lo encuentran por ningún lado, no está, no ratifica. Entonces ya tenía falencias desde un inicio, ¿ok? Sí, eso hay que admitirlo. Y bueno, que Estados Unidos no firmara algo marca un precedente porque era la potencia más importante de la época. O sea, eso es subjetivo. Pero imagínense, los estados europeos le debían dinero, había sido el salvador de la guerra, estaba por todos lados, había propuesto esta idea de paz y no firma. Entonces, bueno, eso es un gran precedente, no es como un detalle menor. Y otras cosas que ahora se le critica, que en ese momento no se dieron facultades a Sociedad de Naciones, fue que, por ejemplo, no tenía un ejército propio, ni tenía una manera vinculante de hacer que los estados cumplieran los acuerdos. Pero bueno, en 1919 esto era símbolo de paz. Bueno, ¿qué otra cosa pasaba en 1919? Ya lo abordamos. El Tratado de Versalles, todo lo de Alemania, bla, bla, bla. Eso ya lo hemos hablado bastante, ¿ok? Ahora, tienen que pensar que todo este Tratado de Versalles y todo lo que hablamos de la rivalidad, la humillación y no sé qué, pasa en el contexto de una sociedad de naciones que pretende ser un foro donde todos los estados conversen para que no haya más guerra. Entonces igual era un poco contradictorio. Ahora, otra cosa importante es que obviamente se forman nuevos actores en este periodo como de fin de guerra, de la Primera Guerra Mundial, que son, por supuesto, Estados Unidos, ya lo hemos discutido, espero que se haya entendido. Y el otro actor importante es la Unión Soviética, porque bueno, en ese momento Rusia empieza a atravesar la revolución bolchevique y en 1922 se convierte en Unión Soviética, se establece como Unión Soviética y me pasé. Y bueno, si quieren alguna vez podemos hablar de la revolución soviética a profundidad, pero lo que nos importa extraer a nosotros en este momento para comprender los conflictos posteriores y todo el escenario político y mundial de los siguientes años
es que se forma la Unión Soviética formando un precedente del primer estado comunista en el mundo. Esto significó un modelo económico, político, social totalmente diferente a lo que se conocía en el mundo occidental, por lo que está ahí. O sea, no es por nada que después estos dos actores, nuevos actores, Estados Unidos y la Unión Soviética, se vuelven los más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, hay que tenerlo como dando vuelta, ¿ok? No se me pierdan. Bueno, por algunos años se dio este periodo que se llamaba paz ilusoria. Porque, como ya habíamos conversado, ellos creían que ya no se podía poner peor que lo que se puso, porque una guerra mundial fue devastadora. Entonces, ¿a qué loco se le ocurriría irse a guerra de nuevo? Bueno, si hay algo que marcó estos años es que, bueno, claro, por un lado algunos, la Gilded Age, que pensaban que todo era bonito, no sé si sí o sí han visto como las niñas bailando, todo era felicidad. Pero a la vez había una pobreza en los países en general terrible. Y bueno, nos vamos a adelantar un poco a el 1929, que también es un suceso que marca y conduce a esta Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? ¿Qué sucede en 1929? Crisis económica. El crack del 29, eso que se cae la bolsa, crisis por todos lados. O sea, Estados Unidos, que estaba haciendo supuestamente como que estaba sustentando todo esto, el padre de familia, se cae. Es como que perdió el trabajo. El papá que mantenía la casa perdió el trabajo. Y es una metáfora, obviamente. Y bueno, básicamente queda la embarrada porque el colapso del crack del 29, que fue una crisis económica muy grande que inicia en Estados Unidos con la caída de la bolsa, afecta finalmente a todo el mundo. ¿Y qué pasa cuando hay crisis económica? La gente se enoja. Esto suena súper tonto, pero es real. Como cada vez que hay crisis económica, sube mucho la tensión política que hay en todo aspecto porque la gente no está contenta. Hay un descontento en la población. Y bueno, hubieron ciertos personajes que notaron que eso estaba pasando y vieron ahí una gran oportunidad. Y aquí estamos hablando y entrando a el ascenso del fascismo. Ay, todo está conectado, les juro. Imagínense en esta crisis financiera grave. Justo cuando hay esta crisis económica y la gente está como desesperada, empiezan a surgir estas personalidades y estos líderes carismáticos pero fuertes que te prometen que van a hacer un cambio. Y además de eso, encuentran un enemigo a quien echarle la culpa. Y eso es esencial. O sea, todo esto no se arma sin esos tres elementos. Una personalidad, digamos, carismática, con un perfil fuerte que promete llevar al país a ser lo que fue o mejor, y un enemigo, es decir, a quien echarle la culpa. Y esa fórmula perfecta arma lo que fueron los regímenes totalitarios. Y este patrón se repitió, bueno, todos conocemos un caso que es el más hablado y terrible también, el de Alemania. Bueno, pero Adolf no fue el único, ese fue, claro, uno de los conocidos, pero también está Mussolini en Italia. Y bueno, vamos a revisar un poco más de adentro lo que fue este régimen totalitarista. En el caso de Alemania, llegan al poder el partido en el 1933 y al final las promesas eran devolverle a Alemania la grandeza que tuvo en algún momento. Ay, perdón, no puedo evitar hacer comparaciones con el escenario actual. Y señaló a culpables específicos. En este caso, el Tratado de Versalles, que en verdad sí dejó a Alemania humillado. Entonces toma esa como humillación que sintió el pueblo de Alemania y lo pone como el Tratado de Versalles junto a los comunistas, los criminales y los judíos. No tiene sentido. Y bueno, en este caso, al menos Alemania ya se estaba preparando para una guerra. Porque al final tenía un objetivo claro que era conquistar Europa completa. O sea, Alemania de nuevo triunfando en Europa y siendo el reinado máximo, ¿ok? ¿Con quién va a buscar alianza Alemania? Con el otro régimen totalitario, con Italia, obviamente. Y con quién más encontró un aliado fue con Japón. Japón aquí en verdad lo sacamos como de la nada porque no lo habíamos nombrado Asia hasta ahora, más que la colonización un poquito. Pero ¿qué pasaba con Japón? Que Japón también tenía ánimos expansionistas, quería
quitarle territorio a China, por aquí por allá. Entonces estos tres dijeron, besties, hagamos alianza. Y fueron el eje. Bueno, y por el otro lado tenemos a los aliados. Los aliados, digamos que son como los aliados históricos. Primero, Reino Unido y Francia, que yo les conté antes que ellos no eran muy amiguitos, pero se hicieron amigos como por un enemigo en común. Bien, ahora ya que tenían un trauma bonding juntos, aliados, por supuesto. Aunque se seguían sin llevar muy bien, pero no importa. Y los aliados fueron dos más, lo cual, bueno, quizá mucha gente sabe, pero creo que es muy curioso, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Eran parte del mismo lado. O sea, los aliados, en contra de Alemania, Japón, Italia. Pero ustedes ya saben que desde antes, o sea, desde 1922 exactamente, que la Unión Soviética era proclamado Estado comunista y Estados Unidos capitalismo total, pero sin embargo estaban juntos en este proyecto de los aliados para la guerra, básicamente. Un proyecto, se vienen cositas, guerra. Ahora, la guerra empieza en 1939 y para hacer un breve resumen, las principales causas fueron como en efecto dominó, obviamente, pero la crisis económica y la sensación de descontento, como todo este sentimiento lo aprovechan las ideas totalitarias y los regímenes totalitarios impulsando finalmente una guerra para volver a conquistar lo que en algún momento fue suyo, como este ideal de volver a la grandeza. Específicamente un 1 de septiembre comienza la Segunda Guerra Mundial con Alemania invadiendo a Polonia. A veces hablo y se me olvida maquillarme. Es difícil, ¿ok? Alemania invade Polonia y ahí le declaran la guerra Reino Unido y Francia a Alemania y ahí comienza uno de los peores conflictos o el peor conflicto que vamos a ver en la historia de la humanidad. Espero que no haya otro. Bueno, la verdad es que los primeros años de guerra Alemania arrasó. Ocupó una técnica que se llamaba como la guerra relámpago, el ataque relámpago, donde hacía ataques muy rápidos y coordinados con aérea, personal en tierra, por todos lados, sin dar tiempo a que el enemigo pudiera reaccionar. Y con eso, en unos pocos semanas, conquistó gran parte de Europa, incluido su enemigo mortal, Francia. Sí. Y perdón, se me olvidó aclarar, hasta este momento de la guerra, es decir, 1940, no habían más actores que Alemania, Reino Unido y Francia. Reino Unido y Francia contra Alemania, ¿ok? Pero ¿cuándo cambia eso? En 1941. Porque ¿qué se le ocurre hacer a Alemania? Invadir la Unión Soviética. Entonces con ese ataque a la Unión Soviética, de Alemania a la Unión Soviética dice, entro a la guerra. Y obviamente de parte de los aliados, de Gran Bretaña, no, Reino Unido y Francia. En ese momento ya era Reino Unido. Y el otro hecho histórico que marca la entrada de Estados Unidos es el ataque de Pearl Harbor. Probablemente no lo he escuchado, tiene esta película y todo, pero básicamente es un ataque que hizo Japón a una base naval de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó a llamar? Oye, que de verdad uno lo ve y dice como la ambición de querer tanto y al final terminó metiéndose con un poderoso, porque Estados Unidos era un poderoso. Y bueno, Estados Unidos no lo piensa dos veces también y se mete a la guerra. Yo les dije que los primeros años de la guerra era muy inclinado como Alemania arrasando. Bueno, ya después de la unión de Estados Unidos y la Unión Soviética a la guerra, en 1942 y 1943, esto cambia el panorama. Ahora ya es una guerra por ambos lados desastrosa, o sea, ataca uno, ataca el otro, pero en igualdad de condiciones. La Unión Soviética le gana a Alemania en la batalla de Stalingrado y los empuja de nuevo hacia su territorio alemán, es decir, los saca del territorio de Unión Soviética. Y también los aliados por el otro lado, es decir, por el lado de Francia, empiezan también a acorralar a Alemania con la mayor operación naval de la historia. Y bueno, la verdad es que la entrada de estos dos actores nuevamente porque me refiero a la guerra anterior, hace que Alemania, de todo lo que había avanzado, empiece a retroceder. Y por eso que la acorralan en ambos lados, es decir, Unión Soviética y por el lado de Francia y Reino Unido. Alemania al medio, imagínense. Al final se rindió en 1945. A todo esto creo que en el video, en las dos guerras mencionar, pero Italia es un traicionero y en las dos guerras que tenía alianza se sale y se cambia de bando, ¿ok? Pero
es Italia. No es relevante para la historia, ¿ok? O sea, a mí me encanta Italia, pero en ese momento fueron unos traicioneros, ¿ok? Ahora viene una de mis partes que es como la menos favorita de la historia, solo porque es demasiado seria, ¿ok? Entonces, como les dije, Italia ya se había cambiado de bando, ya se había olvidado del eje. Alemania se había rendido también en 1945 y quedaba Japón resistiendo, porque Japón igual quería seguir conquistando, entonces siguió la pelea. Y pasa una de las atrocidades, genuinamente la atrocidad más grande de la historia, si es que no sé cuál puede ser otra. Bueno, quizás ustedes vieron la película Oppenheimer. Durante todo este proceso de Segunda Guerra Mundial, el trabajo que hubo en desarrollo de tecnología de guerra fue inmenso. Y uno de esos desarrollos tecnológicos fue que Estados Unidos logró descifrar y desarrollar bombas atómicas. Lo que pasa es que la bomba atómica solamente se conocía en teoría. ¿Qué podía pasar con la bomba atómica en teoría? Realmente en ese momento es muy arriesgado lo que hicieron porque ni siquiera sabían si el alcance que iba a tener. O sea, se creía que podía hasta destruir el mundo entero. Y ellos decidieron probarlas. Literalmente no hubiera afectado como a nosotros en Chile, que no teníamos nada que ver en ese entonces. Aunque saben que nosotros como Chile también le declaramos la guerra a Alemania. Dato freak, pero sí, muchos países de Latinoamérica le declararon la guerra también a... No por los aliados, sino como a los otros, en apoyo de los aliados. Diciendo que no teníamos nada que ver. Pero no importa, se hizo igual para dar apoyo. Bueno, volvamos. Bueno, como les decía, se desarrolló mucha tecnología de guerra, dentro de esa la bomba atómica. Y Estados Unidos finalmente prueba esta tecnología de guerra, la bomba atómica, contra Japón, específicamente en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y para que dimensionen un poco el impacto, es que es impactante realmente. Murieron instantáneamente. O sea, es decir, tú con un arma normal matas a una persona, matas a una persona, ¿ok? Digamos, instantáneamente. Esta bomba mató a más de 100.000 personas instantáneamente. Y no solo fue eso, porque la radiación que quedó en el lugar mató a miles más en los meses y semanas que pasaron después. Entonces, obviamente, Japón, después de esa atrocidad contra la humanidad, se retira. Además que ya estaba solo, Alemania se había retirado, Italia se había cambiado. Entonces, realmente, bueno, eso es debatible, pero Japón ya era el único que quedaba. O sea, no iba a ser tanto tiempo hasta que se rindieran normalmente, pero con la bomba atómica ya fue como tirarlos al piso y obviamente se rindieron. Ahora, esta no fue la única atrocidad de guerra que se cometió, porque cuando los aliados... Ay, no puedo hablar con esto. Dejen terminar de hacerlo y voy. Musiquita entretenida por un minuto mientras me hago esto. Ahora sí, no fueron las únicas atrocidades que se cometieron, porque cuando los aliados llegan a Alemania, solo ahí descubren lo que estaba pasando. Y si no saben a qué me estoy refiriendo, es al Holocausto. Holocausto, hablamos de la atrocidad de los crímenes de guerra que cometió Alemania contra el pueblo judío, especialmente a los cualquier prisionero de guerra, alguien más, a los comunistas. Y bueno, me imagino que en algún momento de sus clases de historia han tenido que tocar esta trágica, que lo que fue el Holocausto, donde murió muchísima gente, los tenían en campos de concentración, muchas veces para trabajos, pero era tanto los prisioneros y que tenían, porque literalmente empezaron a cazar a toda una comunidad, a una religión, que mataron a muchos de ellos de formas muy inhumanas, y también los ocuparon para experimentos. No, realmente fue una cosa muy terrible, pero esto ni siquiera lo sabía por completo el pueblo alemán. Esto era algo que pasaba como por el gobierno totalitario y, bueno, muchas de sus familias que sabían, pero la mayoría del pueblo alemán no tenía ni idea y menos iban a saber los aliados. Entonces, cuando llegaron y se encontraron con esa atrocidad de llegar a los campos de concentración y descubrir la gente, las condiciones que vivía y toda la que ya habían matado, fue impactante. Entonces, finalmente, yo creo que estos dos hechos marcaron mucho como la visión de crímenes de guerra. Creo que cuando se piensa en las atrocidades de la guerra, muchas veces se asocia a esta idea,
Y pese a que fue atroz, fue muy importante para que la gente le tomara realmente un peso, decir, esto no puede ocurrir nunca más. Imagínense que en la Primera Guerra Mundial hablábamos de 10 millones de muertos y ya decíamos que era muchísimo. O sea, nunca se había visto una guerra de tal magnitud. La gente pensaba que no podía haber más que eso. En la Segunda Guerra Mundial se aproximan de 50 a 70 millones de muertos. Y por supuesto, la amenaza de el arma nuclear básicamente transporta a esta nueva etapa que aún vivimos en ella, que se llama la era nuclear. Porque al final, adelantándome incluso a conflictos de ahora, la amenaza nuclear como que resurge cada vez que se amenaza mucho y no sé qué, y finalmente está ahí. Y como conocemos lo que puede causar, realmente mete miedo. Entonces no es algo con lo que se debería jugar, pero sin embargo, aquí estamos. Pero bueno, no estamos aquí. Nos vamos a volver a 1945, fin de la guerra. 1945 es el año también del nacimiento de Naciones Unidas, la ONU. Y esto no es obviamente ninguna coincidencia porque, como les decía, el mundo necesitaba asegurarse que esto no volviera a pasar. Y la forma de pactarlo fue volver a intentar lo que fracasó en 1919 con la Sociedad de Naciones, pero esta vez con el compromiso de todos los estados. Y la Sociedad de Naciones se forma en 1945 con sede en Nueva York y básicamente es una sociedad de naciones pero reformada, es decir, para que funcione. ¿Funcionó? En otro video. No, pero lo que sí es verdad es que arregla muchos de los errores que cometió con la Sociedad de Naciones, que fueron, por ejemplo, que se unan las potencias importantes. No puede ser que Estados Unidos diera la idea y no se uniera. No, aquí todos comprometidos. Así que sí, Estados Unidos sí era parte de este proyecto. Y además se crea uno de las partes más como controversiales de la ONU hasta el día de hoy, que es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es algo así como el corazón de la ONU, donde solo están 5 países y uno rotativo ahora, pero en este momento les voy a decir los 5 países que se establecieron como inicialmente, que fueron Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. China, ustedes dicen, sale de la nada, pero tenemos cositas que explicar. Pero bueno, estos son los famosos 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y se establece que el Consejo de Seguridad tiene, por supuesto, un asiento permanente y derecho a veto. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el Consejo de Seguridad se vota algo y uno de estos 5 miembros permanentes no está de acuerdo, no se hace. Llámenlo bueno, llámenlo malo. No lo sé, tendríamos que analizarlo. Esto básicamente le da poder a estos 5 estados de bloquear cualquier decisión que no quieran que se aplique. Y bueno, esto también le dio mucho más peso que la Sociedad de Naciones. Aunque lamentablemente esto también ha provocado muchos conflictos porque a veces cuando uno de esos países está involucrado en una de estas decisiones que hay que deliberar, finalmente no se puede hacer nada porque ellos están en contra y por ende no se puede actuar. Bueno, pero esta no era la única parte de la ONU, porque si no sería un desastre. No, también existe una Asamblea General, que era donde todos los países que se unieron, que en ese momento fueron 51 países fundadores, pero más tarde avanzó a 193 estados miembros. Bueno, en este foro, en esta Asamblea General es donde todo y cada uno de sus países tiene un voto y se discuten ciertos temas y todo voto vale por igual. También se crea la Corte Internacional de Justicia, que es donde hasta ahora, si los estados están de acuerdo, pueden someterse a un proceso de la Corte Internacional de Justicia y la Corte delibera, y como los estados previamente aceptaron las condiciones de la Corte, tienen que acatar lo que la Corte luego estime conveniente. Y también hay otros consejos como el Consejo Económico Social. También hay un consejo que quedó bastante obsoleto después de los 90, que es el Consejo de Administración Fiduciaria, que era para los territorios que estaban como en colonización y que tenían que transicionar a Estado soberano. Bueno, hay varias partes de la ONU que quizá, insisto, da para dar un video completo hablando de toda la formación y cómo se organiza hasta la ONU. Pero lo importante de la Carta de Naciones Unidas es que, claro, lo partan firmando estos 51 estados con el ideal de no volver a repetir estas atrocidades de guerra. Sus objetivos principales, y hasta ahora, es mantener la paz y la seguridad en el mundo, fomentando las relaciones de amistad entre las naciones
del mundo. Y obviamente fomentar también la cooperación para superar ciertos desafíos comunes del mundo, como desafíos económicos, sociales, promover el respeto de los derechos humanos y las libertades de todo tipo, de raza, de género, de religión, todo tipo. ¡Qué lindo! Y bueno, si se preguntan por qué me estanqué en la ONU, es porque creo que no voy a poder seguir hablando de todo lo que quería. Creo que en la intro les dije que quería hablar un poco de Guerra Fría. No alcancé. Es que, chicos, es impresionante lo mucho que hay para hablar de historia, porque estaba justo pensando que ni siquiera alcancé a abordar la descolonización africana, que también está súper ligado al ascenso de Estados Unidos, y no tuve tiempo. Bueno, el look de hoy es bastante más simple, pero siento que cuando nos hacemos un look de cara simple, pero con unos labios como que sobresaltan, me gusta. Vamos a darles un momento adecuado para apreciar el look. Y vamos a hacer un resumen de lo que conversamos hoy. Entonces, hoy día partimos con la Sociedad de Naciones, cómo se forma este proyecto fallido de un foro internacional de cooperación, que surge en el proceso de la paz ilusoria, que es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial, donde muchos creían que iba a ser la última, pero no lo fue. Después de eso tenemos la crisis del 29, el ascenso de los regímenes totalitarios, con eso el inicio de la Segunda Guerra Mundial, con eso las atrocidades más grandes de la historia de la humanidad, la guerra y la bomba atómica y el Holocausto, y cómo eso finalmente desemboca en la creación de la ONU, que es Naciones Unidas. En eso hablamos un poquito sobre cómo se conforma Naciones Unidas, y ahí nos quedamos, en el 1945. Queda harto por contarles. Again, de nuevo, si les gustó este episodio, denle like, coméntenme y nos vamos con la parte 3. Yo creo que hace falta una parte 3 para contarles Guerra Fría. Que Guerra Fría igual es un gran tema y son varios años, así que entretenido. Sí, les juro que seguiría hablando en episodios de 1 hora, pero 1, la editora me va a matar y 2, se me va a ir la luz. Así que es todo por hoy. Así los dejo con gusto. ¿Con gusto poco? No, así no era. Ya, filo, no importa. Me tengo que despedir. ¡Oh, no! Espero les haya gustado el episodio y nos estamos viendo en 2 martes más. Recuerden que subo video todos los martes, pero intercalado el podcast. Entonces, un martes podcast, otro martes otra cosa. Cualquiera, varios. Y después, podcast de nuevo. Así que apoyen el canal para que sigamos haciendo este proyecto. Y bueno, por ahora eso es todo. ¡Chao!